Vamos a seguir como siempre nos puede la ambición y siempre al final vamos un poco con los horarios desencajados. También es verdad que esta mañana parece que el tráfico estaba especialmente divertido en Madrid, ¿no? Vamos a seguir con una mesa en la que pretendemos un poco tomar el estado de la cuestión sobre cómo está el comercio, la internacionalización de las empresas, que es al final lo que nos interesa. Recordaréis que el año pasado dedicamos prácticamente la totalidad de la jornada al asunto de la internacionalización de la empresa. Y este año pues podíamos haber obviado el asunto, pero nos pareció que estaba esto suficientemente divertido como para no obviarlo, ¿no? Porque han pasado suficientes cosas y están pasando suficientes cosas en el comercio internacional y, por tanto, impactando a los planes de internacionalización de las empresas como para que nos planteemos si algunas de las cuestiones que el año pasado veíamos con mucha claridad siguen vigentes en este momento, ¿no? Y para eso pues tenemos a dos personas de la máxima autoridad para explicarnos las dos partes en las que hemos intentado dividir el contenido de esta mesa. Por un lado, justo a mi izquierda, José María Oquean, catedrático de Economía Aplicada, para que nos hable un poco sobre cuál es el estatus en este momento del comercio internacional y qué perspectivas podemos esperar, teniendo en cuenta la gran incertidumbre que genera el gran negociador de la economía mundial. Y luego, por otra parte, pues tenemos a la izquierda a Ana Plaza, que ahora está en otras tareas como Managing Director de Immune, una escuela de negocios dedicada a temas de digitalización, desde hace poco, un proyecto nuevo, pero que tiene una visión muy interesante porque ha sido hasta hace unos meses directora general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, ¿no? Decía yo que esto está entretenido, ¿no? Pues porque probablemente siempre dicen que en esta semana, no sé si será esta, la siguiente o la próxima, pues se está a punto de cerrar un acuerdo entre los dos grandes líderes, diría yo, de la economía o del comercio internacional, ¿no? Estados Unidos y China, que parece que al final pues no será tanto. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, ¿no? Pero con mucha intensidad en este último año, lo que estamos viendo es como cosas que considerábamos que no iban a cambiar, pues están cambiando a toda velocidad. Esto recuerda un poco el juego aquel de los bloques de madera, que empiezas a quitar piezas hasta el momento en que todo se derrumba, ¿no? Entonces no sabemos hasta qué punto puede aguantar tantos envites, tantas apuestas el comercio internacional, pero lo cierto es que estamos viendo una escalada de nuevas regulaciones que van en la dirección contraria a la que hemos tenido pues en las décadas del 90 y del 2000, ¿no? ¿Ha influido en eso la crisis? ¿Son otros aspectos? Pues eso son cuestiones de las que nos van a hablar ahora José María y Ana. Y sobre todo, como digo, el impacto que tiene en las empresas. Dejadme que resuma muy brevemente los currículos de José María y de Ana antes de empezar, y yo le voy a dar directamente paso a ellos. Lo que vamos a hacer es dos intervenciones primeras de aproximadamente 10-15 minutos y luego abrimos un turno de preguntas. Lo digo para que os vayáis preparando alguna pregunta sobre la marcha. Yo ya tengo alguna preparada por si falta imaginación, pero seguro que como siempre, pues tendréis cuestiones que plantear. Como decía, José María es catedrático de Economía Aplicada y profesor de Teoría Económica, de Economía Política, Economía Digital y Pensamiento Económico en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Sevilla es un nexo de unión aquí en los tres participantes en esta mesa, y además es profesor asociado de Entorno Económico, Análisis de Países, Economía del Sector Público y Economía Digital en el Instituto de Empresa, en la Escuela de Negocios del Instituto de Empresa.
Tiene un currículum extensísimo, no sé cómo le da tiempo a hacer tantas cosas a José María, y además de la labor docente también colabora con cierta frecuencia con empresas e instituciones en proyectos de investigación pues alrededor de los temas que hemos comentado. Y además, pues probablemente le conocéis pues, porque colabora con frecuencia con diferentes medios de comunicación, tanto los que vemos en la televisión como en medios escritos, y imparte conferencias habitualmente hablando pues, sobre la crisis esta financiera, que ha podido ser uno de los puntos de inflexión en cuanto al comercio internacional, aunque hay tesis que sostienen que realmente ese punto de inflexión se había producido antes, y cuáles son los impactos que eso tiene en la economía real, en la competitividad, tanto en los países como en las empresas, y cómo en el espacio digital que ahora mismo estamos avanzando de manera acelerada, pues se puede seguir generando valor. Ana es licenciada en Económicas y además en Geografía e Historia, lo cual ya demuestra una inquietud por el aprendizaje por la Universidad de Córdoba, y además pues, tiene un Executive MBA del IES y de Global Leadership y Política Pública por la Kennedy School de la Universidad de Harvard. Como decía, ahora mismo está en un proyecto nuevo desde hace prácticamente, buenos días Carlos, en un proyecto bonito sobre una escuela de negocios tratando sobre temas digitales, que creo que demuestra el alto grado de especialización que la docencia está adquiriendo. Y os decía, ha sido directora general de la COE desde noviembre de 2012 a noviembre de 2018, o sea que conoce bien cuál es el tejido de las empresas, de las mayores, de las medianas y de las pequeñas, para entender qué impacto esto está teniendo en las empresas. Aparte, ha sido consejera independiente de empresas relevantes en el ámbito de las infraestructuras, directora financiera en Microsoft Ibérica, y también, y desde ahí nos conocemos de hace tiempo, pues directora financiera de una empresa tecnológica como era Telven. Y hay que decirlo también, en los inicios de su carrera, auditora en PricewaterhouseCoopers, porque eso la acerca bastante a nuestra profesión. De manera que, sin más, pues vamos a partir con ese doble contenido. Primero, entender dónde estamos, el estatus de la situación, y luego el impacto, y enseguida pasamos a un turno de preguntas. José María. Muy bien. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar en un foro de personas tan cualificadas, ¿no? Donde siempre uno se mueve con más comodidad en la medida en que se entienden mejor los principios y los conceptos económicos, ¿no? Y después también por compartir con Ana y con Antonio pues, esta mesa y con todos vosotros. Para mí es un placer, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una situación de un entorno bastante volátil, ¿no? Todos estamos muy atentos a nuevos indicadores que nos digan si vamos a seguir en este desaceleramiento, pero no llegaremos a la recesión, o llegaremos a la recesión, o dejaremos de desacelerar. Estamos en esos puntos de inflexión en que tenemos que estar atentos a las cifras de ventas de nuestras empresas, indicadores que siempre nos han ido adelantando cómo venían las cosas, porque ahora mismo no podemos asegurar que vamos a caer en una recesión, no podemos asegurar que nos vamos a desacelerar, y tampoco podemos asegurar que podamos arbitrar algunos ajustes en política económica que nos permitan seguir un poco más estos años que llevamos de crecimiento. Yo creo que depende de cómo lo hagamos. Es verdad que tenemos un entorno geopolítico muy complejo, ¿no? Con el niño cohete y el señor Trump por un lado, los ciberataques rusos, el tema del petróleo, pero yo creo que a eso casi nos hemos estado acostumbrando, ¿no? Sin embargo, en lo económico sí es verdad que en la parte financiera hay un par de luces rojas que tenemos ahí puestas. Una es el tema de la trampa de la liquidez. Hemos creado mucho dinero. Los tipos de intereses en Europa están muy bajos. Estados Unidos ya ha dicho que no los va a subir, es decir, está viendo que la economía se para un poco y por tanto no va a seguir en su proceso de subida de tipos.
Europa ha dicho que a pesar de estar los tipos a cero, va a seguir creando dinero, por eso la curva de tipos, hay quien está viendo, tuve el otro día un debate con Juan Ramón Rayo, que la curva de tipos anticipaba una crisis, no sé qué. Yo creo que la curva de tipos lo que está anticipando la gente es que Estados Unidos va a hacer una política más suave y que va a bajar los tipos de interés en un periodo de 3-6 meses. Y por eso está anticipando eso que va a ocurrir, ¿no? Entonces, por un lado, la trampa de la liquidez, ¿no?, que nos deja poco margen para seguir creando dinero con una eficacia en cuanto a que el tipo de interés incide en las decisiones empresariales, porque los tipos de interés están bajos a pesar de que todos tenemos encima nuestras primas de riesgo para comprarnos un coche, comprarnos una casa, financiar un proyecto empresarial o el proyecto que mantengamos, ¿no? La segunda cuestión es el endeudamiento. Estamos muy endeudados. Las empresas y las familias han dejado de estar tan endeudadas, se han desapalancado un poco, pero los gobiernos han ido cada vez endeudándose más. Esto también hace que en una situación de recesión tampoco podamos hacer políticas fiscales muy expansivas, sino que estamos muy limitados. Pero hay una excepción, que es Alemania. Alemania tiene superávit en las cuentas públicas y, por tanto, podría endeudarse. De hecho, ya ha avisado que lo va a hacer un poco. Va a ser una política algo más expansiva ante los 2 trimestres que ha tenido de un crecimiento cero, negativo, después cero. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Entonces, digamos que el escenario financiero es un escenario complejo. Vamos a devolver la deuda. Los estados, nosotros, los particulares, empresas y familias, tenemos que devolver la deuda, pero los estados no. Los estados lo que hacen es que la refinancian. Si van refinanciando la deuda, como siempre estamos midiendo la deuda en tanto por ciento del PIB, si el PIB sube, y el PIB tiene 2 partes, el PIB real, los bienes que producimos, y la inflación. Por eso hablamos del PIB nominal. Por tanto, si tenemos inflación y el PIB va subiendo y la deuda la dejamos quieta, la deuda quieta sobre un PIB nominal que va subiendo, va reduciendo el tanto por ciento. Ese es el proyecto de estabilización de deuda que tenemos. Crecer lo que podamos con una inflación un poco más alta de la que tenemos, para que de esta forma el tanto por ciento de la deuda vaya bajando. Después, siempre, si nos portamos bien, el señor Draghi y el Banco Central Europeo comprarán nuestra deuda. Y eso hará que el precio de la deuda se mantenga más o menos estable, los tipos de intereses bajos, y así nos podremos financiar. Si vamos a la italiana, como les ha ocurrido, y no quieren cumplir el déficit, dice que van a tener más tal, el señor Draghi amenaza con no comprar la deuda, inmediatamente la prima de riesgo de Italia empieza a subir, y en ese momento, pues la carga financiera de los intereses hace que Italia tenga menos dinero para educación, para sanidad y para pensiones. Por tanto, nos tenemos que portar bien. Siempre que nos portemos bien, Draghi comprará nuestra deuda, nuestros tipos de intereses estarán bajos para financiarnos. Pero claro, están tan bajos que en el mundo financiero plantea en el sistema bancario y también en las empresas muchas incertidumbres y es complicado hacer los números porque tenemos que estar jugando casi con tipos de intereses reales. Y el tipo de interés real es negativo, el tipo de interés nominal menos la tasa de inflación, a poco que te suba empezamos a jugar con tipos de intereses reales negativos. Y esto incita el endeudamiento, el nuevo endeudamiento. Por eso tenemos que estar bastante atentos, ¿no? Entonces, digamos que la parte financiera está volátil. Por otro lado, los indicadores de Alemania, si Alemania se para Francia y alto seguido nos pararemos nosotros, por la parte del comercio y por la parte del turismo. Entonces esto es algo que es evidente. Yo creo que Alemania va a gestionar una salida de ese relativo parón que tiene, ¿no? Un parón que está originado por China y por Estados Unidos, y es que está todo entrelazado. Entonces, en el momento en que el comercio es siempre lo que nos ha hecho mejorar y aumentar nuestro bienestar, ¿no? Pero en el momento que aparecen ideas proteccionistas y se va parando, entonces los grandes países dejan de comerciar y los países claramente exportadores, como es el caso de Alemania, pues deja de exportar y por eso Alemania se ha parado. Entonces tenemos que ver un poco la solución de este problema, ¿no? ¿Por qué ha surgido? Ha surgido este afán proteccionista porque la globalización no nos ha sentado bien al mundo rico. Los países ricos hemos terminado la globalización después de pasar por la crisis y ha habido muchas personas, sobre todo de la clase media, que han dicho, a mí esto de la globalización no me interesa. Y entonces, cuando han dicho no le interesa, hemos tenido como 2 ámbitos diferentes. Si los que han dicho no me interesa son las personas ya maduras de sectores que se han quedado obsoletos, donde China en su primera fase de crecimiento nos ha inundado de productos manufacturados y ha hecho que nuestras empresas
pues dejen de fabricar esos bienes y que muchos sectores se queden obsoletos. Entonces estas personas han dicho, yo quiero que me protejan, quiero que protejan mis sectores. Y han votado Donald Trump, han votado Brexit y han votado partidos nacionalistas. Entonces quieren protección, no quieren competir, quieren que les protejan. Y han votado este tipo de partidos. Si en cambio la globalización les ha afectado a los más jóvenes y piensan que el sistema este no tiene futuro, entonces votan Podemos y votan 5 estrellas. Votan partidos populistas. Entonces nos estamos encontrando en el corazón un sistema electoral que ante una sociedad que está viendo una desigualdad, porque si vemos también los datos, el mundo emergente ha crecido su nivel de renta por habitante mucho con la globalización, sin embargo los países ricos han quedado igual, salvo una parte de los países ricos que han sido los más relacionados con la tecnología, que han visto que sus niveles de renta y de riqueza han subido muchísimo. Entonces han producido una sensación de desigualdad en estos países ricos. La mayoría piensa que la globalización no va con ellos, ven a gente que sí lo ha aprovechado y encima tienen una sensación de desigualdad. Y esto se manifiesta en las elecciones políticas. Y las elecciones políticas son al final las que van a mover las medidas proteccionistas. El tema de Donald Trump es un tema muy claro, el tema del Brexit es otro tema perfectamente claro, el tema de aquí de Podemos es otro tema también claro. Italia, con una derecha y una izquierda gobernando, ya es seguramente el futuro al que vamos todos. Y como se dice, aviso a navegantes, porque a lo mejor Italia es la forma en que van a terminar nuestras democracias, si no somos capaces de resolver algunos problemas. Entonces, nos encontramos en un mundo en el cual hay incertidumbre, hay volatilidad, pero nos estamos acostumbrando a vivir en eso. Y en medio de esa situación tan compleja, una Europa que no sabe dar soluciones, con una señora Merkel que se va y la vamos a echar en falta porque va a ser difícil que alguien mantenga un criterio y mantenga una autoridad en ese lío en que se ha convertido el mundo europeo, y vamos a ver con el Brexit lo que ocurre. Nos encontramos con España. Nosotros llevamos 3 años sin gobierno y creciendo. Ahora hemos anunciado elecciones y otra vez nos hemos puesto a crecer. Nosotros lo que queremos es que no nos gobiernen, que no empeoren las cosas. Llevamos 2015, 2016, 2017 y en 2008 yo llegué del verano y dije, esta vez ya entramos en recesión. Todos los indicadores bajos, no sé qué, no sé cuánto. Noviembre, diciembre, empezó otra vez la economía a animarse y hemos cogido un 0,7 de crecimiento trimestral, 2,8 al año sería. Y ahora nos hemos ido a enero y digo, en enero cae. Y estaba así, pero los indicadores de la IREF, que va sacando datos diarios de previsiones de PIB diarios, en el momento que se convocan elecciones, ¡pum!, otra vez la economía española empieza a activarse y empieza a decir, nos vamos a quedar por lo menos hasta junio, hasta julio, no van a llegar a un acuerdo, con las elecciones tan complejas que tenemos va a ser absolutamente imposible. Y entonces seguimos así, tarde o temprano nos afectará, pero de momento la demanda interna tira y está funcionando. El mundo se para. China ha entrado en la fase 2 y en la fase 3. La fase 1 nos inundó de productos, acabó con esa industria y hemos hablado de la desigualdad. En la fase 2 se da cuenta de que con la crisis tiene que promover la demanda interna, porque ya la demanda externa no tira de China al nivel de crecimiento que necesitan. Ellos tienen una tasa natural de paro un nivel de crecimiento para mantener la tasa natural de paro aproximadamente en el 7%. Si no crecen el 6 o el 7%, el paro se les va, porque reciben mucha población de las provincias del interior a las provincias del mar. Entonces, tienen que estar sistemáticamente invirtiendo en bienes de capital para darle el capital necesario para que ellos crezcan. ¿De dónde sacaban este capital antes? De los chinos. Ahorraban el 40% de su renta. Pero desde que han incentivado el consumo interno de China, los chinos han dejado de ahorrar. Y ahora no tienen suficiente ahorro para el nivel de capital que necesitan para seguir creciendo. Ahora nos lo van a pedir a nosotros. Antes nos inundaron de productos. ¿Y cómo lo dejamos? Porque entraron en la Organización Mundial del Comercio, la que Trump está denunciando ahora. Y ahora quieren nuestro ahorro. Y se lo vamos a dar, es que han entrado en el Fondo Monetario Internacional. Y han puesto una moneda que ahora ya es una cesta y vienen a por nuestro ahorro. De momento los mercados financieros no se fían. Pero si lo hacen en yuanes renminbi, la moneda es estable y nos ofrecen un 5% con la garantía del Estado, imaginaros los fondos donde se van a ir. Entonces necesitan ahora eso.
Mientras que no lo consigan, están en una situación en que está parada y eso tira de la demanda de materias primas, de un montón de países que viven de esa actividad china. Por tanto, ahí también tenemos ese parón. En ese parón, el 90% de los problemas entre Estados Unidos y China parece que están resueltos. Nos queda un 10%, que es el conflicto, para llegar a un acuerdo. Pero se supone que va a ser un acuerdo más favorable a Estados Unidos, que siempre ha tenido un déficit enorme en la cuenta corriente de la época de Reagan. O sea, esto viene desde detrás. Entonces ahora lo quieren corregir por esa presión del proteccionismo, por esa presión de, oye, mientras tanto, Alemania no vende sus Mercedes, ni a China ni a Estados Unidos. Este es el tema de fondo, y ahí es lo que estamos. Entonces yo aquí lo que quisiera también es hacer ahora una reflexión sobre lo que es ahora el comercio. Porque hemos cambiado y han cambiado en estos años de globalización, en estos años de crisis y en estos años también de tecnología, el driver tecnológico este que nos ha cambiado a todos, y tenemos un espacio económico que es distinto. Nosotros antes de la revolución industrial vivíamos en el E1, la naturaleza, el campo, playa, el mar. Nosotros somos puro E1. En el E1 es donde alcanzamos nuestra paz, nuestra tranquilidad. Por eso pensamos en el E1 y decimos vacaciones. Una ciudad, por ejemplo, como esta, la gente el fin de semana se va al E1. Necesita esa paz, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la revolución industrial hemos vivido en el E2, que es la ciudad. Entonces la ciudad ha sido el ámbito económico, donde hemos comprado, donde vamos a un restaurante, a un partido de fútbol, a un concierto, donde vamos de compra. En el E2 es donde nosotros hacemos nuestra vida. Y cuando hablamos del comercio, hablamos de los bienes, estamos hablando de ese espacio que normalmente es el E2, en el que nos movemos. Sin embargo, ahora ha aparecido el E3, que es el espacio digital. En el espacio digital es el espacio en el que yo le estoy mandando información a mi compañero de trabajo, que lo tengo aquí al lado, pero se lo mando a través del sistema. Estoy con mi smartphone, que tengo mi grupo de amigos de tenis, con los que voy el viernes a cenar, mi familia más amplia, los amigos del cole, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo todo lo hago ahora ya en el espacio digital. El 40% de las compras de Navidad las hizo España en el espacio digital, en el E3. Las decisiones de comprar un coche las hago en el E3. Antes iba a 4 concesionarios de coche, ahora voy a 1. Y tengo elegido el color, las llantas, el equipamiento, todo. Si el tío no me vende el coche es para matarlo, porque ya lo he decidido. Entonces, en el espacio digital es donde ahora mismo se está haciendo el comercio. Y responde a unas normas distintas. Entonces no podemos pensar en el comercio y en la internacionalización de las empresas pensando en el E2, porque el mundo del E2 está ahí y seguimos viviendo en el E2, pero el mundo del E3 poco a poco lo va invadiendo todo. Nos está produciendo incluso hasta ciertos desequilibrios. Pasamos tanto tiempo en el E3 ya, sobre todo la gente joven, que ya el E2 y el E1 lo ve lejos. Hay momentos en que nos sentimos tan desajustados que buscamos una referencia y la hemos encontrado. El turismo. Consiste en ir al E2 y al E1. Salir del E3, el turismo se ha convertido en una necesidad. Es verdad que vamos por la calle con el GPS puesto que nos va diciendo, porque del E3 no nos podemos salir así con tanta facilidad, no nos sentimos seguros. Pero entonces el mundo está empezando a cambiar y además está empezando a cambiar porque nosotros como consumidores hemos cambiado. Ya no somos la gente de orden de antes, ¿no? Una sociedad piramidal, que yo sabía dónde podía llegar. Llegó la idea de la modernidad y la modernidad era una promesa, el futuro es mejor que el pasado. Y no la creímos. Nos quedó ahí la moda, de que si me compro algo nuevo voy a estar mejor que con lo del año pasado. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que esas promesas no llegaban. Entonces nos hicimos críticos, escépticos, y apareció el posmodernismo. Con el posmodernismo cambiamos de partido político, que no es lo que está pasando ahora, no se sabe quién va a ganar las elecciones. Con ese posmodernismo cambiamos de marca de coche, empezamos a cambiar cosas. Pero el posmodernismo nos generó una sensación bastante inquietante y buscamos un nuevo referente y lo encontramos. Yo soy hiperindividualista, soy hipermoderno, solo me interesan mis cosas. Mi blog, que nadie lee, pero lo pongo. Mis fotos que cuelo en Instagram, que nadie las ve, me da igual, las pongo. Yo empiezo a generar en el E3 mi avatar. Empiezo a generar mi personaje, como yo quiero que me vean, no como yo me levanto por la mañana con los pelos, sino yo voy a un restaurante a comer y ya la comida cada vez me importa menos. Me importa más el rato que hemos estado decidiendo en el grupo de WhatsApp dónde vamos, los vinos que íbamos a tomar, el no sé qué, el no sé cuánto. Cuando llegamos allí colocamos el smartphone encima de la mesa. Empezamos a contar chistes que nos cuenta el smartphone, ya no los cuento yo.
Empezamos a mandarle fotos de los platos a los que no han podido venir con nosotros. Nos hacemos un selfie, lo colgamos en Instagram. ¿Me ha importado la comida? ¿O me importan más las sensaciones? Ahora las llamamos experiencias. Entonces, el mundo de las sensaciones, el mundo de las experiencias es lo que genera valor. Y eso es con lo que yo comercio. Yo no estoy comerciando tanto con los bienes hard, los productos, sino estoy comerciando más con las sensaciones que generan. En muchas ocasiones esas sensaciones son digitales y no se contabilizan ni en PIB. Se las llevan a paraísos fiscales, las grandes compañías, que son compañías anacionales. Ya no pertenecen a ningún país. No quieren pagar impuestos en ningún sitio. Es una cuestión absolutamente sorprendente a la que hemos llegado. Entonces, en esta situación tenemos que diferenciar los bienes átomos y los bienes bits. Los bienes átomos son palpables. Podemos hablar del comercio internacional. Podemos hablar de exportar, de importar, del comercio. Pero los bienes bits, un servicio que me presta Google, se contabiliza o se monetiza por alguien que está poniendo publicidad, que se lo puede estar pagando en un paraíso fiscal, no aquí. Y sin embargo es una operación de un servicio. Entonces hemos visto la tendencia, el informe que hemos estado viendo, cómo los bienes átomos cada vez van perdiendo más peso. Y cómo los bits, los servicios, están ganando peso en el comercio internacional. Pero es un comercio internacional muy difícil de precisar, porque es del E3 y lo queremos medir como si estuviéramos en el E2. Entonces el mundo del E3 es el que tenemos que ver a nivel empresarial cómo hacerlo, cómo moverlo. Estamos hablando de sensaciones. ¿Te gusta conducir? Son imágenes, son mensajes. Y la gente paga por eso. Hay otra cuestión importante. En el mundo del E3 yo no me dirijo a hombres o mujeres de edad tal que viven en el medio tal. Yo me dirijo a una persona con su dirección IP. Y si le mando un antivirus a 25 euros y no me lo compra, mañana le hago una oferta a 22. Y si no me lo compra, mañana le hago una oferta a 18. Pero no se la estoy haciendo a todo el mundo, se la estoy haciendo a esa persona. Yo estoy teniendo un trato con el consumidor 1 a 1. Esto antes no se podía hacer. Yo segmentaba mercados. Tenía grandes mercados donde jugaba con una serie de patrones y los tenía definidos por unas categorías. 1 a 1. Me da igual su edad, me da igual su sexo, me da igual dónde vive. Se ha metido en mi página y quiere un antivirus. Me da igual. Y lo voy tratando 1 a 1 y voy sacando su información 1 a 1. Y el consumidor me la deja. Entonces, en el espacio digital yo soy capaz de generar sensaciones y el consumidor me deja lo que quiere. Yo no tengo que diseñar los productos desde la parte de mi empresa, desde la oferta. Aquello de la ley de sellos, ¿acordáis? La oferta genera su propia demanda. Es ahora la demanda la que me dice lo que quieren. Basta con que los observe, con que capte los datos, big data, sensores, análisis de datos, para que yo sepa lo que tengo que hacer. Entonces ese mundo también cambia. Me muevo además en un mundo plano. Puedo poner, si estoy trabajando en sensaciones y en bits, mi producto en cualquier sitio del mundo. No tengo límites, aun siendo pequeño. Yo creo que este es el entorno en el que nos tenemos que mover. Este es el mundo fascinante que se nos viene por delante. Y este es el mundo que los estados quieren controlar, quieren regular, quieren proteger. Y no pueden, de momento. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Vamos a entrar en un proceso de regulación de todo esto. Que si la tasa Google, vamos a intentar controlar a este tipo de empresas, el tráfico, vamos a hacer de todo, pero no tenemos todavía instrumentos económicos de regulación en el espacio digital. Y eso es lo que tenemos que entender. Vamos a dar palos de ciego. Algunos funcionarán y otros no funcionarán. Y este es el entorno que nos queda, un entorno de filosofía proteccionista, con una sociedad que demanda protección, que no le gusta demasiado la globalización, con unas grandes empresas que son anacionales. Como dicen algunos, capitalismo absolutamente depredador por parte de estas empresas y marxismo populista. Parece que quieren ayudar a todo el mundo, que todo el mundo es gratis, que no sé qué y que no sé cuánto. Es una combinación letal, pero el triunfo está ahí. Ahí los tienen. Este es el escenario. ¿Cómo nos vamos a mover en él? Yo creo que las empresas, si le echan imaginación y su cadena de valor la cambian, en vez de producir, comprar, producir, vender, se dan cuenta de que tienen que cambiar y que necesitan un front office,
como yo contacto con mis consumidores para generar valor y que me dejen los datos. Puede ser desde la tienda tradicional hasta mi aplicación en smartphone, mi página web, pero tengo que captar sus datos. Tengo que prestarle valor y al mismo tiempo captar los datos, el proceso de consumerización. Y después un back office donde están mis recursos, donde está mi tecnología, donde están mis personas, cargados de sensores, que me dan dando datos de eficiencia. Eso le llamo la industria 4.0. Cuando soy capaz de juntar el front office con el back office, tengo lo que se llama la transformación digital. En eso estamos. Gracias. Ana. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Antonio, por invitarme a participar en esta mañana hoy con todos vosotros. Muchísimas gracias, José María, por el escenario que nos has pintado, que nos llena de retos, ¿no? Yo voy a intentar ser un poquito más concreta en el caso de España. Y a mí me gustaría hacer primero una radiografía de la empresa española en términos de internacionalización y después una serie de recomendaciones, ¿no? Recomendaciones fundamentalmente para las empresas, también para los gobiernos, aprovechando que estamos en campaña electoral. Pero también para que todos los que estamos aquí esta mañana pues las tengamos en mente y a la hora de colaborar con esas empresas como asesores en sus planes de viabilidad que veíamos antes, en sus business plan, pues creo que es algo que siempre pues podemos poner nuestro granito de arena y ponerlo encima de la mesa. PricewaterhouseCoopers hacía un informe que se llama España Goes Global, donde preguntaba a 450 directivos cuáles iban a ser sus perspectivas, si pensaban que sus empresas iban a ser más internacionales. Preguntaba por el horizonte del 2033. Obviamente, más del 70% de las respuestas eran afirmativas, ¿no? Creo que no hubiera sido ni necesario hacer esta pregunta cuando hoy en día una cuarta parte del PIB mundial es por el comercio internacional y además esperamos que esto se vaya multiplicando exponencialmente. Está claro que para todos los países desarrollados, donde la demanda interna pues tiene pocas posibilidades de crecer, si queremos seguir creciendo y si queremos seguir prosperando, pues tenemos que tener un foco importante en lo que es el sector exterior. Tenemos que seguir invirtiendo en el extranjero, tenemos que seguir exportando. La crisis, desde el año 2012, ha hecho que la internacionalización se haya intensificado en España, al menos, ¿no? Hoy día, yo me atrevería a decir que está presente en las agendas de prácticamente todas las empresas españolas y también del Gobierno, ¿no? Por primera vez hemos visto un plan estratégico para la internacionalización de la economía española, que cubría el horizonte 2017-2027 y que lo que pretende es hacer que esa contribución del sector exterior a la economía siga siendo positivo. Solamente ha empezado a ser positivo aproximadamente desde el 2013 y que se convierta en algo estructural y no coyuntural, donde parece que ha sido un poco la reacción de las empresas a la crisis y a la falta de oportunidades que teníamos dentro de nuestras fronteras, lo que nos ha obligado a mirar hacia afuera. Pues bien, desde el Gobierno realmente también se pretende que esto se convierta en algo estructural y que al final revierta en la creación de empleo, ¿no? Que es lo más tangible a lo que podemos aspirar. Una breve pincelada de tres variables que son las que me definen cómo es el sector exterior en España. Primero, las exportaciones. Pues bien, hemos pasado de un 24% que tenían en el peso del PIB en el 2005 a un 34% en los datos cerrados ya para el 2018. Es más, por primera vez en el 2018 se han superado las 200.000 empresas españolas que tienen actividad en el exterior, cuando veníamos de tan solo 66.000 allá por el año 2000. Es decir, hemos avanzado mucho camino dentro de este mundo en el que nos movemos. Por otro lado, tenemos la inversión extranjera, las inversiones directas en el extranjero, ¿no? Que es algo que también, si miramos los datos desde el año 80, se ha multiplicado por
6. O sea, claramente está en auge. Sin embargo, con la crisis ha caído. Es algo que todavía tenemos que estabilizar, que en España llegamos a un pico de 82.000 millones de euros en el 2007, justo al principio de la crisis, y que ha caído, pero que necesitamos de alguna forma recuperar con esta recuperación económica que estamos viviendo y, sobre todo, cuando recuperemos la confianza de los inversores. ¿Por qué? Porque esa inversión española en el extranjero es la base que luego me va a permitir también las exportaciones. Y, por último, el déficit exterior, ¿no? El déficit, que era uno de los grandes desequilibrios que tenía la economía española, al que hemos conseguido dar la vuelta, pero que tenemos que bueno, pues no volver a caer en tener un déficit, sino seguir creciendo sin generar ese déficit. Parece que vamos en el buen camino, pero ¿qué pasa cuando miramos con un poquito más de detalle, ¿no? en cómo son el sector exterior español, qué es lo que hay detrás? Pues la verdad que encontramos bastante improvisación, encontramos falta de madurez, falta de planificación. Parece más bien una reacción, como decía antes, a una falta de oportunidades internas que un plan estructurado, ¿no? Y estamos a tiempo, que es lo bueno, requiere ahora un esfuerzo importante de meterlo dentro de nuestro sistema productivo, de profesionalizarlo y de estabilizarlo. Y en eso, pues yo creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena. Está claro que el mundo hoy es más internacional que hace 50 años, que hace 20 años y es más global. Y hay dos fuerzas que yo me gustaría destacar que han contribuido a esa globalización. Una, la mencionaba José María, es el avance tecnológico, sin duda. El avance tecnológico ha hecho, bueno, pues que podamos vender en cualquier sitio y independientemente del tamaño que tengamos. Nos ha abierto y nos ha quitado limitaciones de comunicación, de logística. Hoy en día podemos imprimir en 3D en cualquier parte del mundo. Nos abre un mundo de oportunidades impresionantes. Pero la segunda, que a mí no me gustaría que se nos olvidara, es la iniciativa empresarial. O sea, no podemos olvidarnos que al final son las empresas quienes planifican, quienes ejecutan esas operaciones que al final facilitan la interdependencia, las conexiones mucho más allá de nuestras fronteras. Las empresas van a tener que seguir en esa línea de ser más internacionales. Nuestro mundo, posiblemente, como escuchábamos hace unos minutos, va a ser más proteccionista, desde luego va a ser más imprevisible, más inestable, menos dirigido desde Occidente, que es a lo que estamos acostumbrados. Esa vuelta al proteccionismo que nos puede dificultar la libre circulación del comercio mundial, pero sin duda va a favorecer a aquellas empresas que hayan tomado la delantera y que realmente pues, hayan dado un paso para establecerse en los lugares del mundo que van a tener mayor crecimiento. En esta configuración por bloques que podríamos llamar configuración por bloques regionales en la que nos vamos a enfrentar, yo pienso que no van a ser tanto los gobiernos los que bueno, pues nos van a seguir guiando en ese proceso de globalización, sino que quien va a tener mucho que decir son las multinacionales. Y las multinacionales van a jugar ese papel clave no solamente en la parte económica, sino también en la parte social y en la parte cultural dentro de este mundo pues, más imprevisible del que hablábamos. Y vamos a tener dos tipos de multinacionales. Las multinacionales de carácter regional, que han crecido y se han expandido fuera de sus fronteras, bueno, pero un poco guiadas por criterios de cercanía, de facilidad, de hacerlo de forma, bueno, pues un poco en cascada, pero casi que sin pensarlo, y donde se van a ver pues circunscritas al final a su bloque regional dentro del mundo. Esas son las regionales. Pero luego tenemos las multinacionales realmente globales, que son las que van a manejar el mundo. Son aquellas que bien a través de inversión o bien a través del crecimiento orgánico, pues habrán conseguido realmente establecerse como actores locales en aquellos puntos del planeta donde, bueno, pues vamos a ver cambios mucho más radicales de los que estamos acostumbrados. Además, de este movimiento de las multinacionales hay unas
tendencias de carácter estructural que nos van a acompañar en los próximos años. El primero es que el origen de estas multinacionales a las que hacía referencia van a ser ya originales también de países en vías de desarrollo. Países y nombres que hasta hace muy pocos años estaban fuera de cualquier ranking mundial, ¿no? Hemos visto constantemente vemos esta especie de batalla que tenemos entre lo que son los GAFA y los BAT, ¿no? Los GAFA, el Google, Apple, Facebook y Amazon, y los BAT, el Baidu, el Alibaba y el Tencent, que son los equivalentes chinos a los que habitualmente veníamos viendo desde Estados Unidos. La segunda es la proliferación de pymes en este ámbito global, con esa facilidad que nos da la tecnología para estar más presentes y de forma muchísimo más inmediata en cualquier parte del mundo. Y la tercera, la aparición de nuevas empresas en sectores que, gracias a la disrupción tecnológica, hoy en día no nos podemos ni imaginar. O sea que realmente nos vamos a seguir sorprendiendo en los próximos años. En definitiva, los actores del mañana están, en su mayoría, van a ser distintos a los que estamos acostumbrados a ver hoy. Y esto es algo con lo que tenemos también que convivir. En España hemos de ser, yo creo, optimistas en términos del potencial que tenemos para seguir creciendo en el sector exterior. Sin embargo, tenemos deberes por delante y tenemos tareas para convertir ese potencial en realidad. Es verdad, comentaba antes, que ya tenemos superávit comercial, que hemos sabido seguir creciendo en los últimos años con ese superávit, que esta tendencia parece que la vamos a poder mantener, aunque van a cambiar algunos sectores. Yo creo que también relacionado con algo que decía José María, ¿no? Creo que cada vez más los servicios, incluso la industria agroalimentaria, van a ir ganando peso en el PIB de España frente a sectores más tradicionales y que ya están mucho más maduros, como pueden ser el automóvil o el propio turismo, ¿no? Pero ese cambio nos va a facilitar el poder seguir creciendo nuestra cuota de exportación, con un riesgo que hemos dicho, bueno, pues es el que todavía estamos muy centrados, porque es donde naturalmente hemos ido, en América Latina. Una América Latina que cada vez mira más hacia el Pacífico, hacia el otro lado. Uno de nuestros grandes retos va a ser cómo aprovechar las oportunidades que surgen en Asia y en África sin perder el liderazgo que tenemos en América Latina. Y para ello, este es el momento de capitalizar y de profesionalizar esta experiencia, evitando, en mi opinión, la tentación de que una vez que la economía va bien, nos volvamos a mirar en el ombligo de la demanda interna y descuidemos nuestro sector exterior para seguir creciendo. Y por último, y a modo un poco de guía, pues quería hacer unas recomendaciones, como decía, que van encaminadas con una doble visión, ¿no? Por una parte, qué deben de hacer los gobiernos y qué podemos esperar y qué debemos de pedir como empresas que los gobiernos nos acompañen y qué deberes nosotros mismos como empresas debemos de acometer y debemos de incluir en nuestros planes, tanto de business plan como planes de viabilidad en su caso. Para ello, pues quiero hacer referencia a una guía para la internacionalización de la empresa española que fue publicada por COE precisamente el año pasado, ¿no? Por supuesto, necesitamos la implicación absoluta del Gobierno en todo lo que es la definición y la ejecución de aquellas líneas encaminadas a promover y a defender los intereses de la economía española, lo que es el marco fundamental, ¿no? Pero siendo más concretos, tenemos de aumentar nuestra base exportadora. Hemos visto que el número de empresas se ha incrementado notablemente, lo cual es algo por lo que tenemos que estar contentos. Sin embargo, las 100 primeras, solamente 100 de más de 200.000 que mencionaba antes, las 100 primeras concentran el 40% de nuestras exportaciones, con lo cual todavía tenemos que hacer, ¿no? Pues que aumente esa base exportadora, que ganen peso todas esas empresas que se han lanzado a la aventura internacional. Por supuesto, el fomentar la internacionalización de la PYME, seguir apostando por medidas que favorezcan su competitividad, porque de esa forma es como vamos a ganar terreno en el ámbito internacional.
el acceso a la financiación, tan importante para desarrollarlo, y, por supuesto, apoyos públicos a través de pues una fuerte base innovadora, competir en conocimiento, competir en valor añadido. Por supuesto, incrementar la diversidad geográfica. Hacía referencia a ello hace unos momentos, ¿no? Considerando que el 90% del crecimiento mundial va a venir de fuera de la Unión Europea, pues debemos de mirar un poquito más allá de nuestra frontera más cercana y aprovechar las oportunidades que nos van a brindar los países emergentes. En este sentido, pues hay que liderar un cambio de actitud de cómo la empresa española está mirando la internacionalización y manteniendo nuestro liderazgo en América Latina, pero ir más allá. Asia, África, poner rumbo a estos nuevos horizontes, yo creo que nos abre nuevas oportunidades. Algo muy importante, promover el talento global. En este sentido, debemos apuntar a una reforma del sistema universitario, de la formación profesional, de forma que tengamos un talento que de verdad esté dispuesto a trabajar en cualquier parte del mundo, poniendo en marcha además políticas de atracción y de retención de ese talento y promoviendo la rotación de directivos y la incorporación de talento internacional en nuestras propias empresas, en nuestros comités de dirección, en nuestros consejos de administración. Desde el punto de vista de la empresa, aunque muchas de ellas vienen ligadas a las que acabo de mencionar, creo que uno de los retos es ligar de verdad la internacionalización a nuestros planes estratégicos, que lo tengamos planificado, que lo tengamos estudiado y que tengamos un plan concreto para esa internacionalización, no que sea fruto de la improvisación, como creo nos ha pasado durante los años de la crisis. Que nos transformemos en empresas realmente globales, no enfocadas en un mercado concreto como pueda ser la Unión Europea o América Latina. Que apostemos por la innovación. Solamente de esta forma incrementemos nuestro valor añadido, es donde vamos a poder dar la batalla en el campo internacional. He hablado ya del capital humano, de la formación continua. Ya hemos pasado a un modelo de formación que es Long Life Learning, donde durante toda nuestra vida vamos a tener que seguir formándonos si queremos competir en un mercado donde nos vamos a encontrar actores de todo tipo. Y acostumbrémonos también a crear relaciones locales de carácter estable, a hacer joint ventures, a buscar socios locales que muchas veces saben cosas que son difíciles o que llevan un tiempo a aprender y que nos van a facilitar nuestro desembarco en nuevos sitios. Bueno, y con esto, pues nada más, que yo creo que es algo que nos ofrece grandes oportunidades. Estamos, en mi opinión, en la buena senda y tenemos que seguir peleando por ello. Muchas gracias. Bueno, muchas ideas, ¿no? Vuestras dos exposiciones yo creo que demuestran que siempre la realidad es más compleja de lo que a veces algunos intentan verla y que incluso Mr. Trump no tiene la capacidad para mover el comercio mundial y que hay muchas razones que explican dónde estamos. Un par de preguntas muy rápidas para intentar recuperar algo del tiempo que llevamos de retraso, ¿no? La verdad es que habéis hablado de muchos conceptos, pero me gustaría intentar que de alguna manera simplificáramos las conclusiones, volviendo a esta manía de simplificar las cosas, ¿no? En esto que se ha dado en llamar la slowbalización, ¿no? Una globalización más lenta, ¿no? Hay muchos factores que explican hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no? Perdonadme, pero uno de los temas que hemos visto que ha tenido un cambio importante con todas estas acciones que están tomando los gobiernos y las empresas es que el comercio mundial se ha regionalizado más, ¿no? Entonces, vemos como China tiene una influencia mucho mayor en el mercado asiático, como Europa está mucho más encerrada en sí misma y lo mismo ocurre en América, ¿no? Y la cuestión, cuando todo parece hacer pensar que, como decías hace un momento, Ana, las empresas debemos seguir mirando al mercado global, lo que cabe plantearse si desde un punto de vista estratégico de medio plazo debemos replantearnos
pues ese mercado global y debemos mirar más al mercado más cercano a nosotros, donde se está tendiendo a acercar la producción a los consumidores regionales. Entonces, esa es una de las cuestiones que en el corto plazo muchas empresas se están planteando y me gustaría que cada uno de vosotros dierais vuestro punto de vista, ¿no? Yo creo que, y fruto de algunas de las medidas o de las recomendaciones que ponía encima de la mesa, yo creo que siendo conscientes, ¿no?, de un poco del entorno en el que nos movemos, de cómo nos pueden afectar pues, todos esos acuerdos globales que van más allá de nuestras fronteras, como por ejemplo el mencionado entre Estados Unidos y China, y siendo conscientes de que no es oro todo lo que reluce y que salir fuera no deja de ser una aventura y cuanto más lejos, más aventura supone, creo que sí que debemos de mantener esa visión. Creo que las oportunidades están en el mundo entero hoy en día, más allá de lo que pueda ser la Unión Europea. Creo que la Unión Europea se va a quedar un poquito enquilosada en sí misma. Esperemos que, ¿no?, como resultado de este proceso salga una Unión Europea más fortalecida, del proceso que estamos viviendo ahora mismo. Pero a mí me resulta muy atractivo el pensar en todas las oportunidades que hay en el resto del mundo, mirarlas sin miedo, con los pies en la tierra, analizando pros y contras, pero creo que sí que debemos de seguir mirando no solamente a lo que tenemos más cerca, sino también a lo que tenemos más lejos, porque hoy en día la tecnología nos lo permite, porque hoy en día las alianzas locales nos lo permiten y porque hoy en día lo que es diferencial, desde mi punto de vista, es el servicio de mayor valor añadido y el poder y la innovación, que es lo que nos va a permitir competir en este escenario tan complejo. Yo creo que la cuestión es L2 y L3, ¿no? O sea, si yo estoy produciendo átomos y mi visión empresarial está en L2, en el mundo de ciudades, de países, la proximidad me da más seguridad. Yo en la proximidad siempre este entorno tan volátil lo puedo controlar más, lo puedo reducir. En el área europea estoy muchísimo más seguro que fuera y lo estamos viendo con el tema del Brexit, ¿no? Entonces, claro, después cada empresa, cada directivo, cada empresario, a la hora de tomar sus decisiones, no se plantea nuestras grandes visiones globales, ¿no?, sino que ve los posibles mercados, ve las cuotas que puede tener, dónde se puede posicionar, dónde vende, dónde su producto es adecuado a los consumidores. Entonces, la visión del E2 es claro, ¿no? Pero si te metes en el E3, entonces el planteamiento tiene que ser distinto, porque el planteamiento es ¿quién te llega? Te da igual dónde esté. Entonces, el mundo es distinto. Yo lo que tengo que tener es un front office que contacte con gente donde esté. Tengo un problema logístico si estoy produciendo átomos, los tengo que hacer llegar. Pero los problemas logísticos los estamos resolviendo bastante bien y sobre todo Amazon me lo resuelve. Entonces, yo creo que es la visión del negocio que tenga. O sea, si el negocio son bienes átomos y lo muevo en L2, la proximidad, la regionalización la veo muy sensata, porque me da mucha más seguridad en un mundo más abierto. Pero si estoy hablando de átomos en L3 y desde luego de bits, entonces yo me muevo donde pueda, donde me llegue el consumidor y le vendo. Tengo que tener los problemas logísticos resueltos. Y yo no sé, pero las compras que estamos haciendo todos, nos están llegando zapatos de Estados Unidos o de Gran Bretaña, nos llega no sé qué, y nos va llegando, y nos estamos acostumbrando a eso, ¿no? Porque nosotros no podemos también enviar nuestros productos. Es un mundo de influencers, es un mundo de Instagram, es un mundo de posicionamientos, es una forma de hacerle sentir a ese consumidor, a ese neoconsumidor tan exigente, que lo comparte todo, que le gusta contar lo que hace, que le gusta cuando se pone algo mostrárselo a los demás, que tengo algo para él y hacerle llegar esa información. Entonces yo no sé, creo que es un mundo que no hay grandes principios. A mí cuando aparecen los grandes informes y todo eso, los miro, pero me parece que no, que después cada empresario busca sus nuevas oportunidades y las encuentra. Lo que tiene que utilizar es el driver tecnológico y el esquema y saber un poco dónde está, pero las encuentra. Entonces no podemos generalizar, me parece que es un mundo tan complejo de tantos vectores
que generalizar y lanzar mensajes, es cuestión de a lo mejor de sentarse con alguien y decir, venga, tu empresa, vamos a charlar, ¿no? A ver qué podemos encontrar. Hablar mucho, hablar dentro de la empresa con la gente más joven, con los que marcan las tendencias, aprender un poco qué es lo que, por dónde puede ir, cambiar la visión del negocio, al front office, al back office, no tanto la cadena de valor, tener una estructura más plana donde las ideas te lleguen mejor, tener a trabajadores que yo los entienda. Es decir, los trabajadores lo que quieren ahora es estar de 8 a 3. El sueldo no es tan importante. Quieren estar de 8 a 3. Quieren que si mañana les dice, mira, que tengo que llevar a mi hijo al hospital, le diga, vale. O sea, quieren cosas muy concretas. Hay gente que lo que quiere es estar en su casa con el videojuego, que es lo que les divierte. Necesitan tiempo. Entonces, esa gente que tiene mucho talento y tal, yo teniendo hasta las 10 de la noche allí, imposible. Esa gente no se viene conmigo, se abren. O están molestos. Y si encima los tengo en una actividad que no es creativa para ellos, no están solucionando los enigmas del videojuego. O sea, es una cuestión de mi empresa es un videojuego, es un enigma. Yo estoy planteándole problemas y van buscando soluciones, tienen mucho talento. Después, la formación. Yo creo que la formación la tienen que dar las empresas. O sea, nosotros en la universidad, en los colegios y tal, tenemos que generar herramientas de análisis, mentes más o menos ordenadas. Pero la tecnología que se está utilizando, yo en la universidad no la tengo. Y un centro de formación profesional, vamos, ni de casualidad. Vosotros tenéis que certificar la formación. Es más importante para un trabajador una certificación que le estéis dando incluso en el departamento de contabilidad y de finanzas para encontrar un nuevo trabajo que una que esté dando yo en la universidad. Y después, yo tengo alguna garantía de que una persona como yo, imaginaos que me meto en política, ¿no? Que tengo ahora tentaciones, me han estado ahí dando una matraca impresionante, pero imaginaros que hubiera dicho que sí, ¿no? Entonces yo llego, y ahora me siento con la gente de mi edad, y vamos a hacer un plan de educación. Nosotros podríamos hacer un plan de educación para que mi nieto, que tiene 3 años, cuando tenga 22, tome decisiones adecuadas en ese mundo. Es que yo no tengo ni idea de cómo va a ser el mundo de mi nieto. Y todavía yo me parece que el mundo de la tecnología más o menos tengo un interés, pero la tropa que seguramente está a mi alrededor es que no quiere saber nada. Y esos son los que van a legislar. Y entonces cuando se ponen a legislar, ¿cuál es el problema? Religión sí, religión no. Ya la hemos liado otra vez. Pero si es que, entonces yo al sistema educativo lo que le pido es flexibilidad. Que sea flexible, que pueda cambiar todos los años, pero con incentivos en el camino correcto. No con incentivos a que yo como profesor cada vez dé menos clase y cada vez pase más de mis alumnos. Porque si los incentivos que tengo es para eso y encima me dan libertad, entonces tenemos la Universidad Española. Entonces lo que tengo que hacer es ser flexibles y generar incentivos para ir en el camino correcto. ¿Cómo genero los incentivos? Ranking, puntuaciones, estás contrastando lo que enseñas, lo que la gente sabe. Y entonces tú dices, oye, me estoy quedando detrás, pero que me dejen hacer cosas. Yo quiero hacer ahora grado de análisis económico y Big Data. Grado de análisis económico porque no me dejaron poner economía en la Pablo Olavide porque la universidad amiga y colega de mi ciudad dijo que no se llamaba economía. Vale, le tuve que poner análisis económico. Ahora quiero hacer análisis económico y Big Data. Y me dicen que no, que van a perder crédito, que no sé cuánto, que eso, no, que eso. Me parece lógico, ¿no? Estuve de decano. En 2002 hice 2 especialidades de e-business, en la diplomatura y la licenciatura en administración de empresas. El siguiente decano la quitó. Eso no sirve, ¿eh? 2002, 2003, 2004. Sí, vino la crisis tecnológica, pero es que estaba claro que seguía. Entonces tenemos que ser flexibles cuando vamos en la línea correcta. ¿La línea correcta cuál es? La tecnología, el mundo digital. Eso es correcto. Energías verdes. Eso es correcto. O sea, son 3 o 4 cosas correctas. La mentalidad de los jóvenes no es tanto memoria, sino son capacidades porque la información la tienen. Herramientas de análisis, de búsqueda, de presentación de datos, de juntar cosas, de reunir cosas. Esa es la metodología. Eso es correcto. ¿Cuántas cosas correctas estamos haciendo? Ninguna. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Una solución caótica. Cada empresa, cada persona busca sus soluciones y así estamos saliendo. Lo que tú has comentado antes. Las empresas, el éxito de España ha sido que las empresas españolas se han puesto a exportar. No es que hayan hecho planes de exportación ni ayuda, no. Se han puesto a exportar ante la crisis interna, pero es verdad que ya tenían musculatura, que ya sabían hacerlo. Y han salido fuera y han tenido un enorme éxito.
Y la otra parte es que los salarios han bajado, los precios también. Entonces hemos ganado competitividad no devaluando la peseta como antes, sino bajando salarios, bajando precios y las empresas españolas exportando. Ese ha sido nuestro modelo. Es un modelo que deja heridas y que la gente pues se enfada, la gente no sé qué, tal. Y ahí estamos, negociando eso. Y además un país que no nos ponemos de acuerdo para nada. Somos incapaces, dice el espíritu de la transición. En el espíritu de la transición todos estábamos de acuerdo en lo que teníamos que hacer. Ahora no estamos de acuerdo en nada. Somos incapaces, los 5 o 6 partidos que están por ahí dando vueltas, de ponerse de acuerdo en nada. Y cuando no tenemos un proyecto de país, ¿qué hacemos? Nos dividimos. Y cuando nos dividimos, nos vamos. Que si yo soy catalán, que si yo soy andaluz, que no sé qué, que no sé cuándo. No tenemos proyecto de país. Teníamos un proyecto que era Europa, la OTAN, meternos ahí, primer ciclo, 82-94. Segundo proyecto, el euro, hasta 2007. Una moneda única, pum, todos ahí, bla, 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 bla. Y eso nos unía. Llegó la crisis, proyecto de país, ninguno. Salida, cada uno como pueda. Pues nos vamos, cada uno a nuestra historia. No es una cuestión, como dicen, política, es una solución política. No. Es una cuestión de estrategia de país. ¿Qué queremos ser dentro de 10 años? Como hacéis vosotros en vuestras empresas. Pues ahí estamos, es un poco desesperante, ¿no? Porque yo hay cosas que veo tan claras. El mercado de trabajo tiene que funcionar de otra forma. Las horas extras hay que pagarlas. Si está de 8 a 3 y se queda más, se pagan. La gente no puede estar gratis en la empresa. Entonces tenemos que cambiar muchas cosas. Los contratos temporales, fuera. Las empresas tienen que ser flexibles, pueden contratar y despedir. Pero tener a una persona que voy a despedir a los 6 meses, ¿la voy a formar? Si a los 6 meses se me va a ir, ¿me voy a gastar dinero en formación en esa persona? No. Y si yo no tengo personas formadas y el 30% de mi plantilla lo tengo así, ¿yo qué tecnología estoy utilizando? El lápiz y la goma, en plena revolución tecnológica. Porque yo no puedo tener una tecnología muy sofisticada con un 30% de la plantilla rotando. Entonces ellos no cogen conocimiento, no cogen capital humano, ganan 1.000 euros toda su vida. Y yo soy una empresa que no me transformo digitalmente. Tan difícil de entender. Pues mira que se le explica a la gente, y hacen todos que sí, pero España es un país complicado. Hacer las cosas aquí es enormemente complicado. Hay que simplificarlo. El problema es que quien lo tiene que simplificar son los que viven de la complicación. ¿Puedo? Una pregunta rápida. Para Ana, vamos a ver, es muy corta. Nos has hablado de que de todas las empresas exportadoras hay 100 que tienen un tanto por ciento, de un 40. 40. Vale. Me gustaría que se hiciera un análisis, estas 100, si son españolas o son multinacionales. Porque cuando te he oído esto digo, bueno, vamos a ver. Si aquí hay una empresa multinacional que un día me desmonta la parada y se me va a otro sitio y les he pagado yo el terreno, y etcétera, etcétera, cada comunidad ha hecho de las suyas, pues, ¿qué ocurre? ¿Esto es una exportación para nosotros o es una transferencia de capital? Entonces, ¿tú has analizado si estas 100 empresas son españolas? Porque me da la impresión de que no. Son españolas de origen, aunque obviamente se han transformado ya en multinacionales, ¿no? Porque tienen prácticamente más cifra de negocios o casi tanta fuera de España como en España, ¿no? Yo con esto lo que quería ilustrar es que aunque hemos pasado de solamente 66.000 en el año 2000 a más de 200.000 a finales del año 2018, es decir, el incremento de la base exportadora ha sido importante, sin embargo, todavía está muy concentrado. Por eso, una de las estrategias que debemos de seguir es conseguir pues, aumentar esa base, aumentando el tamaño de las empresas, que es otro de los problemas que tenemos en este país, ¿no? Tenemos mucha pyme, gracias a Dios hemos visto que las pymes se pueden fortalecer con tecnología, con apoyos, con el acceso a la financiación, con innovación, pero no dejamos de ser un país de pymes. O sea, tenemos un tejido empresarial que está muy concentrado en unas pocas empresas que puedo estar de acuerdo que han dejado, algunas de ellas han dejado de ser españolas para convertirse en globales, han sabido aprovechar esas oportunidades. No, si todos, estoy segura de que todos tenemos en la cabeza más de un nombre de cuáles pueden estar en esa lista.
Pero yo creo que precisamente esa es una de las cosas que podemos hacer, ¿no? Ir incrementando el tamaño de nuestras empresas, lo cual también nos va a dar más opciones para competir en el mercado global y para hacer frente a todos estos retos que comentaba José María y con los cuales no puedo estar más de acuerdo, ¿no? O sea, el divide y vencerás que está pasando en la política no queremos que nos pase también en la empresa y muchas veces pasa. Entonces, cuanto más pequeña es la empresa, más esfuerzos tiene que hacer en todos los frentes. Por eso, aumentar el tamaño de las empresas debe de ser pues uno de nuestros mantras a todos los niveles. Muy bien. Vais a disculpar, pero yo creo que ya tenemos que cortar porque habíamos recuperado un poco de tiempo, pero no lo hemos comido otra vez. Entonces, son las 12:30. Si os parece bien, recuperamos a -10. Estamos de vuelta. Y así intentamos recuperar parte. Y os agradecería un aplauso para Ana y José María.